Cuando regresé a mi hogar, me llevé una gran sorpresa, pues el contenedor donde había depositado ese muñeco estaba completamente regado, como si algo lo hubiera hecho explotar desde adentro. Corrí hasta mi cuarto, como presintiendo algo malo. Mi cuerpo quedó congelado al ver que en la cama se encontraba el muñeco de tela, acompañado de un puño de tierra. Quise salir corriendo, quise gritar e incluso ponerme a rezar, pero ni mi cabeza ni mis extremidades me respondieron. Simplemente mi cuerpo quedó congelado ante tal impacto. Relatos Paranormales Oficial. Mi nombre es Rosendo y tengo cerca de 20 años dedicándome al humilde servicio de recolección y separación de basura en las calles de mi comunidad, en uno de los tantos municipios del Estado de México, donde viví la experiencia más aterradora, la cual es 100% real y sucedió hace poco menos de un año. Todo comenzó cuando me asignaron una nueva zona para hacer mi recorrido en un carrito de 2 tambos de fierro, que cuando se llena tengo que ir al camión a depositarlo. Sin embargo, antes de hacerlo, reviso bolsas y maletas para detectar si existe algo de valor que pueda rescatar. Muchas veces he encontrado en la basura cosas bastante útiles que solo requieren de una limpieza o una ligera reparación y quedan funcionales. De esta forma, también obtengo un poco de ingresos adicionales, pues muchas cosas que he reparado las vendo por internet en grupos de ventas y cosas similares. Cierto día, mientras hacía mi nuevo recorrido, una mujer me dejó una bolsa grande con cosas que parecían ser imágenes religiosas. Las aparté de inmediato para ver si existía algo de valor. Al ver aquellos objetos, me resultaron bastante extraños y perturbadores, pues lo que yo creía que eran imágenes de santos terminaron siendo imágenes que representaban emociones negativas en personas con gestos de dolor, tristeza y muerte. En cuanto vi eso, me dio tanto escalofrío que pensé en tirar todo eso a la basura, pero al descubrir que eran varias imágenes similares, decidí investigar un poco y ver de qué se trataban. Busqué en internet qué significaba y si tenían algún tipo de valor. Encontré que se trataba de una especie de baraja que se usaba para hacer trabajos y rituales de brujería y que sí valían dinero. Decidí ponerla en venta. Entre otros objetos que encontré, había manojos de hierbas, restos de veladoras, cenizas y cosas quemadas. Conforme pasaban los días, me di cuenta que en esa casa, donde siempre me daban ese tipo de basura, era muy recurrente que tiraran cosas de ese tipo. Algunas de ellas eran rescatables y se vendían bien entre la gente que tenían ese tipo de gustos. Resulta que uno de esos días me pidieron que pasara a su casa a recoger unas bolsas pesadas de basura que tenían varias prendas de ropa, adornos y hasta muebles. Pensé que varias de ellas podrían servirme. Les dije que sí, que me llevaría todo eso, pero que iría después con un transporte, pues eran cerca de 8 bolsas con muebles y maderas a las cuales podría sacarle mucho dinero. Ya en mi casa, comencé a buscar entre las bolsas todo lo que pudiera ser aprovechable. Mucho de eso era basura, pero sí logré rescatar varios objetos interesantes, la mayoría relacionadas con el tema de la brujería. Lo interesante fue cuando pasé a los muebles. Muchos de ellos solamente necesitaban un poco de pintura, excepto uno, una cajonera como de 1 metro que se veía bastante dañada por el tiempo. Abrí los cajones
y revisé el interior, los cuales tenían papeles y cosas sin importancia. El mueble estaba prácticamente deshaciéndose en mis manos, por lo que lo separé para utilizarlo como leña. De pronto, saqué uno de los cajones que se veía un poco más reforzado y observé que su madera era diferente a los demás. Comencé a revisarlo a detalle y encontré que era un cajón de doble fondo. Logré desarmarlo con mucho cuidado. Dentro de ese fondo tenía varios sobres viejos con cosas escritas a mano, un libro con pasta negra, algunos muñecos y principalmente varios sobres llenos de dinero con billetes ya descontinuados y uno que otro sobre con dinero reciente. Sentí que me había sacado la lotería, pues había dentro de ese cajón como 8,000 pesos en efectivo, más todo lo demás que seguramente podría vender a un buen precio a los coleccionistas de dinero viejo. Entre aquellos objetos encontré que había un pequeño recipiente como si fuera un jarrón, el cual estaba tapado con lo que parecía ser barro, que ya estaba hecho piedra. En el exterior tenía algunas letras o frases que ya estaban borradas por el tiempo, pero lo que más me llamó la atención fue una fecha escrita con una tinta que apenas podía leerse: mayo 1980. En realidad no se veía que pudiera tener algún valor por el mal estado en el que se encontraba. Lo que sí me dio curiosidad fue el interior, pues al agitarlo se escuchaba que tenía piedras o monedas adentro. Intenté abrirlo con mucho cuidado de no romperlo, pero como no se podía, decidí estrellarlo contra una mesa para sacar el interior, pero era de un material bastante duro. Comencé a golpearlo con más fuerza, hasta que de pronto el jarrón se rompió en mi mano, provocándome un corte de importancia, pues uno de aquellos fragmentos se enterró en la mano derecha. Rápidamente retiré ese material de la mano, sin darme cuenta del mal aroma que salió de ese jarrón. Fue tan desagradable que quise vomitar. Comencé a marearme, pues el aroma fue tan intenso que no pude evitar respirar todo ese contenido. Limpié mi herida en el baño y después de hacerme un vendaje sencillo, fui de nuevo a la mesa donde estaba el jarrón roto y restos de mi sangre en los trozos de ese material. Con mucha curiosidad revisé el contenido. Encontré algunos aretes y piezas de metal que parecían ser oro y unas pequeñas piedras grisáceas. Lo más extraño fue una especie de figura humana hecha de trapo sucio, con cabellos largos y canosos. De tanto que estaba observando ese objeto, no me di cuenta que lo ensucié con mi sangre, pero al ver que no tenía ningún valor, decidí tirarlo a la basura. Como ya era bastante tarde, me metí a bañar para luego dormir y continuar con mis cosas al día siguiente después del trabajo. Esa noche tuve uno de los sueños más raros que he tenido y fue ahí donde comenzó toda esta situación. Recuerdo que estaba acostado en mi cama. Pude ver y sentir la presencia de un hombre caminando alrededor de ella. Por más que intentaba despertar, no podía, pero podía escuchar su respiración y oler su aroma a humedad. El hombre se quedaba parado, viéndome. Después caminaba nuevamente para ponerse en otro sitio, desde donde me observaba. En ese sueño llegué a pensar que posiblemente se trataría de esa sensación de cuando se sube el muerto, por lo que después de un momento dejó de importarme y me quedé dormido. Mientras dormía, me desperté de golpe, ya que escuché el ruido del bote de basura que se cayó. Me levanté de la cama y efectivamente vi que el bote estaba tirado con toda la basura alrededor. En ese instante recordé el sueño y giré alrededor de mi habitación, viendo que todo estuviera en orden. No obstante, no fue así. Alrededor de mi cama había pisadas con tierra, marcando la silueta
como si alguien hubiese dado vueltas alrededor de mi cama. Acto seguido, recogí la basura y la volví a meter al bote. Noté que el muñeco que había tirado horas antes ya no estaba. Busqué para ver si estaba en otro lado y me sorprendí mucho al ver que esa extraña figura se encontraba justo encima de mi cama y cubierto de tierra. De primer momento no supe qué pensar, todo era raro, pero tenía tanto sueño que decidí dejar todo así e irme a descansar para preocuparme de eso al día siguiente. Lo que sí recuerdo es que tomé ese muñeco y lo coloqué de nuevo dentro del bote, junto con los demás desperdicios. Después de eso me fui a dormir. A la mañana siguiente, al despertar, recordé lo que había ocurrido, pensando que tal vez todo había sido un sueño. Miré hacia el piso y pude comprobar que todo fue real. Las huellas seguían ahí y el bote de basura de nuevo estaba en el suelo. Mi sorpresa fue más grande al ver que ese muñeco de tela estaba otra vez en mi cama, acompañado de un puño de tierra. Nuevamente lo agarré y lo tiré a la basura. Esta vez lo llevé hasta el patio, junto con los demás botes grandes de basura. Lo coloqué dentro de una bolsa y lo deposité hasta el fondo, colocando más bolsas encima. Posteriormente me fui a trabajar. Varias horas más tarde regresé a casa, pensando en lo que había ocurrido durante la noche, llegando a la conclusión de que todo fue una alucinación. Cuando regresé a mi hogar me llevé una gran sorpresa, pues el contenedor donde había depositado ese muñeco estaba completamente regado, como si algo lo hubiera hecho explotar desde adentro. Corrí hasta mi cuarto, como presintiendo algo malo. Mi cuerpo quedó congelado al ver que en la cama se encontraba el muñeco de tela, acompañado de un puño de tierra. Quise salir corriendo, quise gritar e incluso ponerme a rezar, pero ni mi cabeza ni mis extremidades me respondieron. Simplemente mi cuerpo quedó congelado ante tal impacto. Como pude, salí de mi cuarto poco a poco, intentando pensar en una explicación lógica. Acto seguido, me dispuse a recoger todo el tiradero que se había formado. Un par de horas más tarde, me metí a bañar y me dispuse a dormir, pues al día siguiente me tocaba el horario de mañana y tenía que presentarme en el basurero municipal a las 5, por lo que dejé pendiente seguir revisando los muebles y demás bolsas que me dio aquella señora. Esa noche fue lo peor que he vivido. Durante mi sueño, sentí que la presencia del día anterior volvió a hacerse presente, pero esta vez podía escuchar lo que me decía. Mientras caminaba a mi alrededor, decía frases inaudibles que parecían ser murmullos. A su paso podía escuchar el ruido de sus pies pisando tierra y ese aroma desagradable. Por más que intentaba despertar o moverme, no podía hacerlo. Intentaba rezar y ninguna oración se hacía presente en mi mente. Esa extraña entidad se sentó en el borde de la cama. Incluso pude sentir cómo la cama se inclinaba hacia el lado donde estaba sentado. Colocó su mano sobre la mía y pude sentir cómo sus uñas rasgaban mi piel. Cuando mis manos ya no fueron suficientes, pasó a mi pecho, rasgándola y rompiendo la tela que la cubría. El ente volvió a ponerse de pie y caminó alrededor de mí. Se colocó a mi lado y dejó escapar un grito terrible que estoy seguro despertó a toda la colonia. Cuando por fin pude abrir los ojos, tenía frente a mí la imagen horrible de un anciano, como si fuera un vagabundo, desnudo y de pésimo olor. Me levanté de la cama pensando aún que todo era un sueño. Sin embargo, lo que estaba viendo era monstruoso y no se trataba de una alucinación. Corrí hacia la puerta intentando escapar,
Tomé mis llaves y teléfono de la mesa donde siempre pongo mis cosas y corrí hasta la puerta, logrando salir a toda velocidad. Un par de calles más adelante me detuve de golpe, pues no tenía certeza a dónde ir ni a quién pedirle ayuda, pues nadie creería lo que estaba viendo. Por unos minutos me quedé pensando y decidí caminar en dirección a la casa donde había recogido todo eso. Caminé varias calles, alrededor de 40 minutos. Aún era de madrugada y no sabía exactamente qué decir ni cómo explicar lo que sucedía. Llegué a la casa sin atreverme a llamar a la puerta. Esperé un par de horas hasta que finalmente la puerta se abrió y de ella un auto salió. Corrí hasta el auto para poder contar lo que había sucedido. De primer momento, las dos mujeres del auto se asustaron un poco por mi apariencia, pero cuando les dije quién era, me reconocieron. Les comenté que algo malo había sucedido entre las cosas que me habían dado. Ambas mujeres se quedaron calladas, diciendo que no tenían idea de lo que yo estaba hablando. Por más que intenté pedirles ayuda, no quisieron escucharme. Por un par de horas me quedé ahí, pensativo, pues no sabía qué hacer. De pronto, el carro llegó de nuevo, pero esta vez solo venía una de las mujeres, quien al verme me pidió que me retirara, o de lo contrario, llamaría a una patrulla para que me corriera. Le pedí que me dejara explicarle lo que estaba pasando y que necesitaba ayuda de alguien. Al parecer mis lágrimas la conmovieron, pues me pidió que le esperara un poco y que saldría en un momento para contarme algo. La mujer salió con un libro bajo su mano y me pidió que la acompañara a un jardín cercano. Buscamos una banca para podernos sentar y me enseñó una fotografía de una mujer anciana. Me dijo que ella era su abuela, quien había vivido en esa casa, pero que en tiempos de pandemia la señora falleció, dejando su hogar y pertenencias. La casa fue heredada a la madre de la mujer que me estaba contando la historia. Me dijo que por muchos años se alejaron de la abuela porque ella se dedicaba a hacer trabajos de brujería, los cuales la habían colocado por años como una de las mejores brujas de la comunidad. Esto no era del agrado de su única hija. Por eso, cuando pudo salir de su hogar, lo hizo y formó su familia en un ambiente donde su hija no tuviera contacto con ese tema. Por ese motivo, la hija de la señora y la nieta poco visitaban a la abuela. Cuando murió, tuvieron que hacerse cargo de la casa y de sus pertenencias, tirando a la basura gran parte de sus materiales para hacer sus trabajos de brujería. Cuando le conté lo que había encontrado en el mueble, me dijo no saber a qué me refería y que no podía ayudarme más. Solamente me respondió que si eso estaba pasando, realmente mejor buscara ayuda con alguien que supiera del tema, pues ellas no podrían hacer nada. Esa misma tarde decidí buscar en un mercado cercano a una mujer que vende veladoras y cosas para hacer brujería. Le conté lo que estaba sucediendo y me dijo que podía hacer un trabajo de limpia en mi casa para que se fuera la presencia maligna. Rápidamente tomó un par de cosas de sus vitrinas y cerró su local. Caminamos hasta mi hogar, donde después de abrir la puerta, dijo sentir una energía negativa bastante fuerte. Justo cuando cruzamos el patio, donde tenía la basura, vimos en el interior de mi hogar a ese anciano que en la noche me despertó con un grito aterrador. La señora del mercado aventó sus cosas al piso y salió corriendo, diciendo que no quería involucrarse, pues esa presencia era demasiado para ella. Al verla correr hacia la calle, yo también hice lo mismo. Cerré la puerta y al menos por ese día no volví a casa. Al día siguiente busqué por internet a varias personas que decían ser los mejores brujos y brujas
que solo querían sacar dinero. Pero después de varias horas encontré un sujeto que vivía en Xochimilco, en la Ciudad de México, y que decía ser de los mejores brujos. Le llamé por teléfono y le conté lo que había ocurrido. Su voz me dio mucha confianza, principalmente porque parecía que sí sabía de qué se trataba esa situación. Me comentó que sí podía ayudarme a liberar mi casa de esa presencia, pero antes quería que le mandara fotografías de todo lo que le había dicho, por lo que con mucho valor decidí regresar nuevamente a mi casa. Tomé todas las fotografías que pude. Cuando terminé le mandé todo. Posteriormente me mandó una imagen de un pequeño jarrón, preguntándome si lo que yo había encontrado se parecía a eso. De inmediato le contesté que no solo se parecían, sino que eran completamente idénticos. En ese momento, el hombre dejó de contestarme los mensajes y después de una hora me llamó por teléfono para decirme que lo que había encontrado era una cápsula que se usa para atrapar energías negativas y que es muy peligroso. Él no podía ayudarme, pero trataría de encontrar a alguien que sí pudiera trabajar con ese tipo de artefactos. Por suerte, un par de amigos del trabajo me ayudaron y me dieron posada para dormir en su casa sin cobrarme ni un solo peso, pues era evidente que yo no quería estar ahí con esa presencia. Todos los días iba a mi casa, abría la puerta y me asomaba para ver si seguía ahí. En una de esas ocasiones me dijo una vecina que todas las noches se escuchan gritos y voces dentro de mi hogar, lo cual resultaba bastante molesto para los vecinos. Le respondí que yo no estaba quedándome ahí y que no sabía a qué ruido se refería. Esa misma tarde recibí la llamada del brujo de Xochimilco. Me comentó que había encontrado a una persona que ya había tenido experiencia con ese tipo de cosas. Me pidió la dirección y me dijo que otro día acudiría a primera hora para liberar mi casa de esa entidad. Al día siguiente, a las 11 de la mañana, me dijeron los dos señores que ya habían llegado al municipio. Fui a recibirlos a la central de autobuses, donde se presentaron conmigo. El brujo de Xochimilco se llamaba Javier, y el otro señor, que era mayor, se llamaba Carlos, quien tenía varias cicatrices en la cara y en sus manos como si fueran quemaduras. Ambos señores se veían bastante tenebrosos, tenían un aspecto místico y extraño, pero por alguna razón ambos transpiraban una sensación de confianza, por lo que no dudé de su experiencia. Cuando llegamos a la casa, los tres nos rociamos con agua bendita, y después de hacer un par de oraciones, me pidieron abrir mi puerta. Javier comenzó a rociar agua bendita por todos lados, mientras Carlos preparó un par de objetos extraños, similares a cuernos de toro, al mismo tiempo que arrojaba un polvo gris por todo el suelo. No me atreví a preguntar de qué se trataba todo eso, solo decidí obedecer sus indicaciones. Mientras caminábamos hacia el cuarto principal, escuchamos una especie de murmullo. De inmediato Carlos corrió hasta el cuarto, arrojando el resto de agua bendita que tenía en un recipiente y repitiendo frases en un dialecto que nunca antes había escuchado. La presencia se movió corriendo de un lado a otro. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Javier encendió una vela y comenzó a repetir oraciones pidiendo ayuda a Dios para dominar a esa energía. De pronto, entre mis bolsas y contenedores de basura, comenzó a oler a quemado. Por un momento quise correr y no ver lo que estaba pasando, pero Carlos me gritó que era necesario encontrar la figura que parecía un muñeco. Le grité que no sabía dónde estaba, pues la última vez se quedó en la basura. Me dijo que la buscara, pues comenzaría a quemarse y requeríamos la ceniza de ese muñeco para poder encerrar a esta presencia.
Corrí hasta la basura, siguiendo el olor a quemado. Moví muchas cajas, bolsas y botes donde tenía cosas que iba a revisar más adelante. El aroma a quemado se hacía cada vez más intenso y las cosas comenzaron a incendiarse mientras escuchaba gritos y golpes provenientes del cuarto principal. Por un momento dejé de sentir el dolor en las manos que me provocaba el fuego que ardía entre la basura. El fuego comenzó a expandirse cada vez más, hasta que finalmente encontré el muñeco, el cual estaba cubierto de fuego, pero no se quemaba. Lo tomé con mis manos adoloridas y corrí hasta el cuarto para arrojarlo al señor Javier. En ese momento el agua bendita que arrojaron por toda la casa comenzó a prender como si fuera gasolina. Todo el pasillo estaba lleno de fuego. Creí que moriríamos los tres ahí adentro. Sin embargo, unos minutos después, el fuego que provenía del agua bendita comenzó a apagar el otro fuego provocado por aquel objeto extraño. Todo fue muy raro. Yo no podía creer lo que estaba pasando. El señor Javier me tomó del brazo y me dijo que ya todo había acabado. Caminamos hasta el cuarto y vimos al señor Carlos con varias heridas en su cuerpo. Las quemaduras que tenía eran bastante graves, no se comparaban a las mías. Mientras veíamos la presencia extraña arder en fuego para después convertirse en polvo junto con el muñeco. El señor Carlos me dijo que aún no había acabado. Teníamos que recoger el polvo y depositarlo en una cápsula. Sacó de su ropa un jarroncito como el que antes había encontrado. Con mucho cuidado colocamos la ceniza dentro de ese jarrón y lo sellamos con un corcho. Con una tinta especial, el hombre le colocó un par de palabras extrañas y finalmente escribió la fecha. Aproximadamente a las 8 de la noche, finalmente salimos de la clínica, donde nos atendieron las heridas provocadas por las quemaduras. Le pregunté por qué había pasado todo, y a lo que el señor Carlos me dijo que esa presencia se trataba de un alma en pena que fue utilizada por alguien que practicaba la brujería para hacer magia negra a las personas. Generalmente, quien es víctima de este trabajo tiende a morir, pues prácticamente poco a poco el alma en pena los consume, y que pocas personas pueden deshacerse de ese tipo de trabajos. Le pregunté qué iba a suceder con ese recipiente, y me dijo que él estaba condenado a tenerlo bajo su cuidado, de lo contrario podría volver a despertar. Fue entonces cuando comprendí por qué la abuela de la señora que me regaló los muebles tenía ese frasco escondido. Seguramente ella también había librado a alguien de ese mal y tuvo que guardarlo por años hasta su muerte. Al día siguiente, ambos señores se despidieron de mí y no he vuelto a verlos. Mi casa no se quemó del todo, pero sí sufrió muchos daños, los cuales por suerte he ido reparando. Sigo dedicándome al oficio de recolección de basura, pues así como he encontrado cosas malas, he encontrado también cosas buenas. Además, no sé hacer otra cosa. Gracias por compartir mi historia. Historia escrita, adaptada por nuestro amigo Alberto Atug para Relatos Paranormales Oficial. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Y si tienen alguna historia que contar, la pueden mandar al canal WhatsApp. El enlace se encuentra en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos escuchamos pronto.